Evangélica Rosa de Salón. Vamos a continuar nuestra lección número 5 de cómo es que Satanás odia a la mujer. Hemos estado hablando acerca de que Satanás apela a la mentalidad débil de la mujer. Ahí nos hemos quedado y hoy día estamos terminando con este título: el estado de gobierno en nuestra mente. ¿Qué pasó con Eva, con Adán? Que Satanás empezó a gobernar su mente a través de los 5 sentidos. De eso nos hablamos. La gracia del Señor nos enseña en esta mañana a estudiar esta palabra. Voy a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra de Dios dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Ya hemos aprendido eso. Esa palabra transformaos es metaioia, metamorfosis. Dice en la palabra: por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente tiene que ser renovada para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Mientras no se renueva nuestra mente, no se va a cumplir esta palabra, que podamos ser agradables delante de Dios y perfectos delante de Dios. Entonces hemos puesto otros textos más. Acá está en Efesios 4:23 y Romanos 8:5. Leemos Romanos 8:5. Dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ese Espíritu está con mayúsculas, el Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Entonces hay dos tipos de gobierno: el estado de gobierno de nuestra mente. Acá hay una pregunta: ¿quién gobierna tu vida? Solamente hay dos respuestas: bien es Dios o bien es Satanás. No hay otro tipo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tu vida la gobierna Dios o la gobierna Satanás? No hay otro tipo de respuesta. ¿Cómo hacemos para que Dios gobierne nuestra vida? Como cristianos, como creyentes, ya lo sabemos. Si usted de repente no lo sabe, debe reconciliarse con Dios, volver a los caminos de Dios, arrepentirse de sus malos actos y seguir los caminos de Dios a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué tipo de gobierno está en tu mente? ¿Quién gobierna tu mente? A ver, esto tenemos también dos respuestas: una mente natural o una mente espiritual. Dos cosas nada más, no hay otro: mente espiritual o mente natural. Cuando hablamos de mente natural, humanamente estamos pensando, la humanidad vive bajo el espíritu de su mente natural. La humanidad vive todos. Pero el creyente, el cristiano, el creyente que ha renovado su vida en Cristo Jesús, es diferente. Tiene una mente espiritual. Debemos llegar a eso. Debemos tener esa mente espiritual. Cuando llegamos a Cristo, nuestro espíritu ha estado contaminado. Pero cuando hemos llegado a Cristo y hemos empezado a seguir los caminos del Señor, nuestro espíritu tiene que ser renovado. Así como nuestra mente es renovada, nuestro espíritu también tiene que ser renovado. ¿Y cómo lo hacemos? Nuestro espíritu con minúscula, va a ser renovado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, que pone su sello en nuestra vida, Él empieza a hacer su obra. Y la palabra de Dios dice: la obra que Él ha empezado en nosotros, Él lo va a perfeccionar. Esa perfección lo hace a través del Espíritu Santo. Entonces, eso es dos tipos de mente: mente espiritual guiado por el Espíritu Santo. La otra pregunta es: ¿qué espíritu gobierna tu mente? ¿O qué tipo de espíritus gobiernan esa mente? En el caso de Eva, Satanás apeló a poner allí los 5 sentidos de su mente, de la persona. Todos tenemos los 5 sentidos,
y desde allí se desconectó con Dios. El espíritu de Eva, de Adán, se desconectó con el espíritu de Dios. ¿Qué tipo de espíritu gobierna? Puede ser el espíritu de verdad o el espíritu de error. Primero de Juan capítulo 4, versículo 6, leemos ese pasaje. Dice la palabra: nosotros somos de Dios. Las personas que conocen a Dios, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Los que conocen a Dios nos van a escuchar. El que no conoce, el que no es de Dios, no nos oye. Algunas personas no conocen pues de Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está acá bien claro. Entonces, ¿qué tipo de espíritu está en tu mente? Puede haber un espíritu de verdad o un espíritu de error. Por eso es importante la renovación de nuestra mente como creyentes. Y la pregunta va un poco más allá cuando hacemos: ¿qué tipos de espíritus lo gobiernan? ¿Qué tipo de espíritus? Hay más espíritus allí. He puesto solamente algunos ejemplos acá. Personas que viven bajo pecados ocultos, pecados secretos. Hay espíritus malos allí que están gobernando. Personas que viven y que son creyentes pero que están dando falso testimonio, o personas que no son creyentes pero tienen una vida totalmente desordenada. Hay espíritus malos que están allí gobernando esa vida. Otro ejemplo: palabras ociosas, unas palabras de grueso calibre, palabras de maldición que salen de la boca de la persona hacia otra persona. Son palabras ociosas. Estamos poniendo allí solamente para remarcar palabras de muerte que muchas personas dan. Entonces, esas palabras no son simples palabras, son espíritus malos que tiene esa persona por lo que piensa, por lo que hace, y eso sale por la boca. El otro es palabras, conductas cuestionadas. Si es un creyente, su conducta es de doble vida. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque hay espíritus malos en ese creyente. Si no es creyente, es una conducta totalmente distorsionada, totalmente contraria a las cosas de Dios o a la palabra de Dios. Otro ejemplo: personas que tienen defectos y hábitos y piensan que están bien, están correctos, pero nunca han pensado qué cosa es lo que está teniendo fuerza en ellos para hacer lo que no quieren hacer. No quieren comportarse así, no quieren tener este tipo de hábitos o defectos. Uno de los grandes hábitos que podamos nosotros tener es falta de responsabilidad, falta de puntualidad. Son defectos que podemos nosotros tener, pero no nos damos cuenta. Otras personas recién nos hacen ver nuestras debilidades. Ahí están pues todos los tipos de infidelidades, defectos o vicios. Acá estamos poniendo vicios del alma. Nuestras emociones, nuestros sentimientos están direccionados a otras cosas contrarias a las palabras. Todo eso, hay espíritus malignos que hacen hacer a la persona lo que no quieren hacer. Entonces hay una fuerza extraña, es un gobierno de esos espíritus malignos que están afectando a esa persona, y muchos de ellos no lo saben. Bien, después vamos a dar lugar a algunas preguntas. Cuando hablamos de gobierno, se describe tendencias, sujetos a hacer cosas que no queremos hacer. Estoy anotando aquí un tipo de gobierno por nuestras tradiciones y patrones. Cada uno de nosotros venimos con patrones de atrás, de mamá, de papá, de abuelos, de abuelas, de tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cosas que hay en nosotros, a veces nosotros sin consciente o no consciente, lo hacemos. Entonces, todo eso son patrones que hemos aprendido y que pensamos que está bien,
pero no lo reaprendemos. Son cosas que necesitamos zafarnos de eso, salir de esa tradición que a veces se arrastran de abuelos. Hay más cosas que podemos nosotros mencionar allí. En matrimonio se habla mucho de patrones que están bien enraizados en nuestras vidas. El otro es un tipo de gobierno por pensamientos que nos dictan qué debemos hacer. Pensamientos, así es. Pensamientos que nos dictan qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, qué cosas creer o qué no creer, qué cambiar o qué no cambiar. Hay adentro cosas que te dictan y te dicen hacer. La conciencia nos acusa, muchas veces la conciencia nos acusa. Pero el creyente, aparte de la conciencia que tiene, el Espíritu Santo también nos ayuda en eso. Entonces, tenemos esa ventaja los creyentes. Entonces, ¿a cuál de ellos le obedeces? ¿Qué es lo que tienes que hacer? El espíritu maligno empieza a hablar a nuestra mente cuando le dice: mira esa persona, hazle la vida imposible, hazle la vida a cuadritos. Alguien te está hablando, alguien te está metiendo cosas en la mente. En caso extremo, hay personas que escuchan voces y le dicen: bueno, súbete al cuarto piso y aviéntate, o tírate a la pista. Son espíritus malos que están dentro y que les hace pensar o les hace escuchar voces de ese tipo. Entonces hay espíritus malos que están adentro, ¿no? Por pensamientos que el enemigo le dicta hacer cosas. El razonamiento de las cosas que podemos ganar o perder. Hay personas que siempre viven así. ¿Qué ganamos con eso? ¿O qué pierdo con eso? No. Están pensando siempre en querer ganar, sacar beneficio de algo. Entonces hay espíritus malos allí que le están direccionando mal, que le están gobernando mal. Pero nosotros como cristianos, como creyentes, ¿cómo evaluamos las cosas? A través de la palabra de Dios. Esta palabra nos hace ver qué cosa es bien y qué cosa es mal. Qué cosa nosotros cuando actuamos bien o actuamos mal. Aquí están los valores. El otro es las dudas, el tipo de gobierno que muchas veces tiene el creyente o las personas que no conocen, son las dudas de las cosas que pueden hacer o nunca podrán alcanzar a realizar. Entonces, él te hace creer que nunca vas a poder tener éxito en tu vida. El enemigo te hace creer eso, que nunca vas a ser perdonado por las cosas horribles que has hecho. Eso es lo que el enemigo te dice a través del pensamiento y las dudas. Hemos encontrado en la palabra de Dios que una de las maneras como el enemigo pone dudas es quitarte tu identidad. El mismo espíritu o el mismo principado le dijo a Jesucristo: si eres hijo de Dios, con que así ha dicho Dios, trata de poner dudas. Y así nosotros como cristianos, nosotros también tenemos que tener en cuenta, el enemigo siempre va a tratar: tú no vales para eso, tú no sirves para el evangelio, retírate, sal de aquí de este lugar, nadie te va a perdonar, no vales para ello. Entonces el enemigo siempre va a tratar de poner dudas, que no dejes que ese príncipe o ese principado te quite tu identidad. Por otro lado, el ser el reflejo. ¿Quién eres tú? El reflejo de lo que haces, de lo que tú piensas, de lo que tú haces o no puedes hacer, eso es. Eso somos nosotros. Somos reflejos de lo que nosotros pensamos. Somos reflejos de lo que no hacemos o lo que hacemos. En sentido secular, también. En sentido espiritual, también. Entonces, la palabra de Dios dice bien claro que nosotros tenemos potestad para hacer o no hacer. El hacer, el ser, el cristiano, el creyente,
debemos nosotros hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero para hacer eso, tenemos que tener una mente renovada. Acá estoy puesto, el creyente dijo, vive o debe vivir. El creyente debe vivir bajo el espíritu de su mente espiritual, bajo la mente espiritual, entre comillas, ahí, o entre paréntesis, sobrenatural. La palabra de Dios nos dice bien claro, no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no vivimos la corriente de este mundo. Jesús mismo lo dijo. Entonces, nuestra mente, acá dice una mente espiritual. Estamos hablando de una mente sobrenatural. Entendemos claramente los creyentes que el aspecto natural está por debajo de lo espiritual o de lo sobrenatural. Lo sobrenatural domina lo natural. Por eso escrito es donde podemos traer a la existencia las cosas que están en el plano espiritual. Hay mucho que hablar aquí. Repito, donde podemos traer a la existencia las cosas que están en el plano espiritual. Podemos nosotros orar para que la presencia de los ángeles de Dios estén en este lugar. Podemos orar así. Podemos orar para que haya un ambiente espiritual, un ambiente, una atmósfera espiritual aquí. Anoche estábamos orando y hubo un momento en que había una atmósfera muy bonita, una atmósfera espiritual, y se siente la presencia y todos comenzaron a orar. Eso es lo que queremos, que esa atmósfera se llene de la presencia del Señor. Pues nosotros como creyentes sí podemos hacer que estas cosas sucedan. Cuando hablamos de que podemos nosotros hacerlo, lo hacemos en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo: les doy potestad, toda la autoridad, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Lo dijo eso. Entonces, que para eso tenemos que tener nuestra mente renovada. Todo en el plano espiritual está el Espíritu Santo, están los dones de revelación, etc. Y todo eso, para esto debemos tener nuestra mente. Primero, nuestra mente renovada. Segundo, nuestro espíritu. Nuestro espíritu también tiene que estar renovado. Termino. En el espíritu renovado, tus pensamientos se van a ordenar. Cuando el espíritu está renovado, nuestros pensamientos se ordenan a la manera como Dios quiere. Encontramos que Dios no conoce derrota. Si Él no conoce derrota, tú tienes a un Dios vivo y el victorioso vive en ti. Por lo tanto, nosotros también vamos a tener victoria en Cristo Jesús. Eso es una mente de un espíritu renovado. Que Dios es quien te va a ejercitar para que tú tengas la victoria. De gloria en gloria. De prueba en prueba, sí. Pero va a haber victoria en victoria. Él te va a guiar tu vida de acuerdo a la voluntad, no tuya, sino a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Vamos a dejarlo allí y esperamos que el próximo miércoles usted también pueda estar en la clase, que la paz y el gozo del Señor sea con usted, la presencia del Señor nos acompañe. Vamos a dar lugar a algunas preguntas. Amén. Amén. Bien. Gracias a Dios.